Mateo capítulo 9, por favor. Del verso 27 al verso 31. Mateo capítulo 9, del verso 27 al verso 31. Me van confirmando, por favor, con un fuerte amén. Amén. El título de esta enseñanza es un ejemplo que no deja excusa. Un ejemplo que no deja excusa. Vamos a leerlo todos juntos del 27 al 31 a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: Ten misericordia de nosotros, Hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: Conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: Mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti, dándote gracias, Señor, por tu palabra, dándote gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de exponernos a ella. Pero rogándote, por favor, nos dirijas en este tiempo de enseñanza. Sé tú, Señor, por favor, hablando a través de mí, de modo que sean tus palabras las que lleguen a cada corazón, y conforme a tu gracia hagan mella en nuestro caminar, por lo cual nos ponemos en tu mano con acciones de gracias por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Tenemos ahora la historia de dos ciegos que siguen al Señor Jesucristo. Sabemos que no era sencillo, seguramente, para estos seguir al Señor. Sabemos que el impedimento que tenían constituía un gran obstáculo para poder no solo llegar al Señor, sino también seguirlo. Pero notamos claramente que parece ser que su insistencia no cesó, sino que al contrario los acompañó en cada parte. Esta insistencia y este esfuerzo y perseverancia son un ejemplo que quizás y seguramente Dios quiso poner a todos los hombres, indudablemente a los judíos que estaban alrededor, pero es necesario entender que es para todos los hombres que desean seguir al Señor. Si miramos el contexto, nos damos cuenta que no había andenes, no había caminos pavimentados, no había transporte público, no había todas las comodidades que hoy tenemos, la gran mayoría, para reunirnos
y compartir de la palabra de Dios. En aquel tiempo el desplazamiento en la mayoría de los casos era a pie, por caminos rústicos, turbulentos, donde ni siquiera había quizás los mecanismos que pueden usar las personas invidentes el día de hoy. Sin embargo, no podemos decir que en todos los casos sea así. Conocemos historias de personas en el campo, en los lugares apartados, que duran horas y hasta días para llegar a congregarse el domingo. Personas que para poder estar 2 horas reunidos tienen que hacer recorridos de 6 y 8 horas. No así nosotros, que la iglesia, por la gracia de Dios, nos queda cerca. En la mayoría de los casos no a más de 5 kilómetros, donde en el peor de los casos podemos llegar a pie, si es que no tenemos un medio de transporte, y podemos llegar a pie sanos, sin ningún obstáculo, porque tenemos aceras, puentes peatonales, todos los medios para estar. Ese no era el caso de estos 2 ciegos, que no sabíamos cuánto llevaban caminando, no sabíamos cuánto les había tardado alcanzar al Señor, tampoco sabíamos cuánto habían seguido al Señor, porque no fueron atendidos inmediatamente, como algunos que a veces llegan a la iglesia y quieren llegar de entrada por salida, que esperan, llegan tarde para no durar tanto tiempo y luego se van temprano, y en realidad es muy poco lo que logran estar y participar. Estos no, estos llegaron allí al encuentro del Señor, le siguieron y estuvieron con Él hasta que fueron atendidos. Y eso nos hace reflexionar en torno a cuál es nuestra idea y pensamiento acerca de la importancia de reunirnos, de congregarnos, de estar juntos. ¿Cuál es el sentido que nosotros le damos al esfuerzo de estar reunidos como iglesia? Sabemos que si bien los afanes de este mundo nos acusan y nos presionan, tenemos la posibilidad en la mayoría de los casos de congregarnos, de sacar el espacio, de tener la disposición para reunirnos. Pero se ve que a veces esto mismo se vuelve carga, se vuelve gravoso en algunos corazones que tienen en su deseo el cumplir simplemente, no el tener un tiempo de devoción. Imagínense aquella persona que quizás duró horas para llegar a un culto, caminando quizás por medio de una balsa en un río, llega, se sienta, transcurre el culto y a lo que acaba el culto no se quiere ir, porque es la única oportunidad que tiene de recibir palabra de Dios, porque es el único espacio a causa de las circunstancias que tiene para disfrutar de la predicación, que tiene para disfrutar de la comunión. Eso haciéndolo libremente. Ahora imagínense los que lo hacen en secreto en los países musulmanes, que a escondidas van, se reúnen, no pueden durar mucho tiempo, y con la expectativa de quiénes van a llegar, porque algunos quizás no lleguen, algunos quizás sean tomados presos, algunos quizás sean asesinados en el camino, sean asesinados en medio de su diario vivir, algunos quizás tengan que huir y no puedan volver a estar allí
en ese pequeño grupo de los que se reúnen. Y para estos que viven estas cosas, el reunirse será no solo el deseo más grande, sino el gozo más maravilloso de estar con sus hermanos, de participar con ellos con la palabra, de reunirse, de saber que están bien, saber que han sobrevivido a tantas presiones, a los ataques de los enemigos del Evangelio, y que tienen una esperanza, una nueva semana más. Quizás los que no vivimos eso, no logramos ver el valor de congregarnos, no logramos ver el valor de estar cerca a Cristo, no logramos apreciar la vida de nuestros hermanos y el compañerismo que ellos nos pueden ofrecer cada vez que nos reunimos. Porque se nos volvió tan común el congregarnos, se nos volvió tan común el estar, que tenemos en poco ese gran privilegio que Dios nos ha dado, que de hecho lo miramos con desdén, más como en muchos casos una obligación que como una oportunidad para disfrutar del Señor y de su obra con los que nos rodean. Eso que constituye una reflexión que debemos hacernos es algo semejante a lo que les pasó a estos dos ciegos, que posiblemente venían de un lugar lejano, habían caminado muchas horas, tenían en su corazón la expectativa de encontrarse con el Señor y quizás recibir un milagro, de poder verle, de poder hablarle y de hecho de clamar por sus propias vidas. Y vemos que llegan, y no es que apenas llegaron entonces los atendieron. El Señor dijo: bueno, todo el mundo se retira, venga que vamos a atender a los dos ciegos. No, tuvieron que esperar, tuvieron que seguirle, tuvieron que hacerse notar para poder ver ese respaldo de Dios. Pero pensemos también en los judíos que estaban alrededor. ¿Cuántos, teniendo todas las facultades, todas las capacidades, y ninguno de los que estaba declara que Jesús es el Hijo de David? Ninguno de los que estaba levanta su voz para declarar que Cristo es el Señor, el Salvador. Ninguno de los que estaba se afana por dónde andar porque pueden ver. Ninguno de los que estaba tiene una preocupación por ver cómo sigue al Señor, porque lo tiene ahí cerca. Esas comodidades hacen que perdamos de vista el valor que representa estar cerca al Señor. Quizás son las mismas que a nosotros nos son tropiezo. Pero necesitamos ver entonces que nos enseña el Señor a través de este pasaje para que aprendamos de Él, que quiere que entendamos por medio de este ejemplo, no solo nosotros, sino también los judíos que habían de leer este evangelio. Y vamos entonces a ver paso por paso lo que el Señor quiere mostrarnos. El versículo 27 nos dice: pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos. Ya he referido la dificultad que representaba para ellos seguirle, pero hay algo que es claro, que debe ser un ejemplo para nosotros, y es la determinación de estos que sienten que en verdad tienen una necesidad de estar con Cristo. La determinación de estos que en verdad sienten una necesidad de estar con Cristo. En el camino del Señor muchas personas se atravesaron por diferentes razones. Quizás algunos alcanzaron a obtener lo que buscaban, quizás otros no, pero seguramente la mayoría no se fue igual como vino. La mayoría fue impactada de alguna forma
bien sea por su mensaje, bien sea por los milagros, bien sea por lo que rodeaba al Señor. Pero no creemos y queremos pensar que no se fueron igual. ¿Cuánto llevamos nosotros en medio de la iglesia? ¿Cuántos domingos hemos asistido? ¿De cuántos servicios hemos participado? Y surge la pregunta, ¿ha salido usted igual? ¿En todas esas ocasiones cree usted que el Señor no ha estado para hablarle? Seguramente alguno dirá, bueno, pero no es tan sencillo el mensaje. Y aún lo mismo tengo que reconocer, no soy el mejor predicador. Pero algo es cierto, aún a pesar de la humana debilidad que habita en mí, y es que el Señor ha estado en medio de nosotros, que el Señor a través de su palabra se ha manifestado. Es seguro que en medio de mi deficiencia el Señor de alguna manera ha manifestado su palabra a los que han asistido. Pero, ¿ha atendido usted al Señor? ¿Puede decir que esas palabras que recibió fueron como cualquiera? ¿Se sintió acusado, redarguido, confrontado, animado? Cualquiera de estas cosas que pudo haberle sucedido hablan de que en verdad Dios y nuestro Señor ha estado en medio de nosotros, porque Él no se ha escondido, sino que se ha presentado de muchas maneras en medio de nosotros. Podría asegurar que el Señor cada domingo ha estado para enseñarnos, ha estado para formarnos, ha estado para hacer algo nuevo en nosotros. Quizás alguno diría, pero no lo he visto, pero no he escuchado su voz. La pregunta es, ¿estuvo usted atento a sus palabras? ¿O solo logró ver un hombre común y corriente que no tenía quizás mucho que enseñarle o quizás nada que decirle? Cualquiera podría argumentarse en alguna de estas cosas. Sin embargo, lo que es seguro es que Dios se ha manifestado a través de su palabra, ha estado al acceso de todos los que han venido. Ninguno tiene excusa de no haberle escuchado, por lo menos en la mención de sus palabras a través de la Escritura. Y podemos decir que no ha sido difícil entonces tener acceso al Señor. Y así como no ha sido difícil tener acceso al Señor, tampoco ha sido difícil seguirle. Seguirle en la medida de estar ahí donde Él está, de caminar de alguna manera con Él. Hasta este momento del versículo 27, ellos llegan ahí, caminan con el Señor, pero aún no tienen un encuentro personal con Él. Pero están ahí, pero le escuchan, pero saben de sus pasos. Sabemos que no eran seguidores constantes, que estos llegaron de un momento a otro. Y lo hicieron porque estaban determinados a tener un encuentro personal.
¿Podemos nosotros estar determinados a encontrarnos con Cristo hoy? ¿Somos conscientes de que el Señor se hace presente en cada reunión a través de su palabra? Y esto que ha generado en nosotros. Evidentemente el Señor esperaba que el pueblo judío tuviera esa determinación que tuvieron los ciegos. Pero seguramente el Señor espera que nosotros tengamos esa determinación que ellos tuvieron. Porque en esa determinación estamos seguros que en algún momento algo va a suceder con nuestra vida. Algo va a suceder con nuestras circunstancias. Y eso nos lleva a lo segundo. Siguiente parte del versículo 27. Dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos. El clamor de estos no era indiferente al Señor. Ese clamor que se elevaba hacia Cristo, aunque no fue respondido inmediatamente, sí tenía algunos elementos, como la humildad, la reverencia y el reconocimiento. Es el clamor de los necesitados. No bastaba con tener la determinación, era necesario reconocer la necesidad que había en su vida, pero reconocerla no de cualquier manera, sino sabiendo quién era aquel con el cual se había de encontrar o con el cual se encontraba. No es suficiente con venir a escuchar las palabras del Señor. Es necesario reconocer la necesidad que nos ha traído a buscarle. Es necesario reconocer que es Él el que puede manifestar su gracia y misericordia sobre nosotros. Y para ello, la expresión hijo de David nos habla de que Él era el Mesías prometido. Era aquel que Israel estaba esperando. ¿Es el Señor aquel que usted espera? ¿Es el Señor aquel al cual usted quiere encontrar para entregarse a Él? Porque este reconocimiento no solo era la evidencia del cumplimiento de una promesa, era también la entrega que estos reconocían habían de hacer por aquel que había sido puesto por Dios para ocupar el trono de David. Entonces ahora este hombre era su Señor, era su Rey, porque era el Hijo de David. Es Jesucristo en su corazón, su Señor y su Rey. En usted está la humildad, reverencia y reconocimiento que merecen el Señor, no solo para determinar buscarle, sino para recibir sus palabras y atenderle como ese Señor de su vida. Es evidente que Dios quería que el pueblo judío recibiera a Cristo. Es evidente que Dios estaba usando los testimonios de todos los que le seguían para que la nación entera comprendiera que Él, Jesucristo, era el Mesías. Y ahora, esto que hacían los ciegos se lo confirmaba a ellos. Pero esta verdad ha sido confirmada en su corazón. Su corazón recibe con beneplácito, con buena disposición a Jesucristo para que le dirija, para que le gobierne.
o simplemente está cumpliendo con un requisito religioso para estar acá. Pensemos que estos dos hombres no solo determinan seguir al Señor, sino que en su corazón están claros que Él es el Hijo de David, el Mesías prometido, aquel que había de reinar sobre Israel. Este reconocimiento es un llamado a que nosotros revisemos con qué corazón nos acercamos cada domingo. Si con prejuicios, si quizás con indisposición, si quizás también con un corazón sincero, honesto, con la disposición de recibir lo que el Señor quiere enseñarnos, de atender a su palabra y ajustarnos a ella. ¿Cuál es nuestra disposición? ¿Cuál es la forma de nuestro corazón al acercarnos a buscar del Señor, por lo menos cada domingo? Esto nos lleva a lo tercero necesariamente. Jesús les dijo: ¿creéis que pueda hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Ustedes ven que ellos caminan con el Señor hasta la casa. ¿Cuánto tiempo fue? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que posiblemente las casas no estaban cerca, estaban distantes una de otra, por lo cual el recorrido debió ser largo. Y en ese recorrido quizás estuvieron clamando al Señor: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y el Señor no se detenía, continuaba, hasta que llegaron a la casa. Y entonces el Señor les dijo: ¿creéis que pueda hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Siempre hay una prueba de fe. Y lo hemos visto en los textos anteriores, que es necesario que esa semilla de fe que ha sido puesta en los corazones, por lo menos de aquellos en nuestro texto que rodeaban al Señor, esa semilla tiene que morir y nacer para levantar esa planta nueva, esas convicciones que han de dar cuenta de que la fe es real. El Señor siempre busca sacar a flote la realidad de nuestro corazón. Por ello lo prueba. Sabemos que las pruebas son de acuerdo a la capacidad que Él mismo ha dado a cada uno. La pregunta es: ¿qué o de qué manera ha sido probada nuestra fe para corroborar que realmente somos del Señor? En el caso de los ciegos, su fe fue probada no solo desde antes de llegar, sino que apenas llegaron al encuentro con el Señor, volvió a ser probada para que le siguieran. Y luego de que le siguieron, volvió a ser probada por medio de la pregunta si en verdad estaban seguros que Él podía hacer aquello que ellos necesitaban. ¿Qué necesita cada uno? Ahora, eso que necesita, yo quiero que entienda que no es necesariamente lo que hagan otros, porque su necesidad no es que Dios cambie a alguien, que Dios transforme a alguien. No, su necesidad es conformarse a que cambie o no cambie, siga al Señor.
Su necesidad es que, aunque sane o no sane, siga al Señor. Porque en realidad su necesidad es algo que habla de la evidencia de la fe en su corazón. No de la evidencia de la fe de otro, sino de la fe suya. Por tanto, si hablamos de la necesidad particular, tenemos que referirnos a las condiciones especiales en las cuales cada uno debe mantener su fe a pesar de las circunstancias. Si miramos las circunstancias de estos hombres, bueno, eran ciegos, pero eran ciegos que buscaron al Señor, que le siguieron y que fueron confrontados en su fe acerca de si Él podía obrar en ellos o no. Sabemos que en el caso de los ciegos recibieron la vista, es decir, recibieron un milagro, pero no en todos los casos el Señor ha obrado así. En el caso del apóstol Pablo, recibió la fuerza y el poder para resistir las aflicciones en su cuerpo. Entonces, en cada caso será particular, pero lo que sí es cierto es que la fe de cada uno va a ser probada y de hecho va a ser confrontada por el Señor para ver lo que realmente hay en el corazón, si en verdad queremos seguirle como nuestro Señor y Salvador, como aquel Mesías prometido, o sencillamente queremos seguirle de acuerdo a nuestra religiosidad o de acuerdo a lo que Él pueda hacer por nosotros. Esa expresión de los ciegos diciendo sí creo o sí Señor, nos hablan de que a pesar de todas las adversidades se mantuvieron fieles y convencidos de que el Señor era capaz de obrar. Esa fe que los sostuvo hasta el final es la misma fe que cada uno de nosotros necesita. Es la misma fe que ha de responder no solo con nuestras palabras, sino también con nuestras acciones. Pensemos algunos ejemplos que nos ilustren esto. ¿Cree usted en la membresía de la iglesia? Sí, creo. ¿Y por qué no es miembro? ¿Cree en su corazón, pero en sus acciones no lo practica? ¿Cree usted en el día del Señor? Sí, sí creo, pero es mi día. Entonces, ¿qué es lo que cree si con sus acciones niega lo que realmente debería hacer? ¿Cree usted que Dios juzgará a todos los hombres en su día? Sí, sí creo, pero vive desordenadamente, como si no existiera el final, como si no tuviese que dar cuentas. Note que no basta con un simple sí creo, que se necesita la evidencia de esa fe en las acciones. ¿Sabe por qué? Porque los demonios también creen y tiemblan. La expresión usada con respecto a esto hace referencia a que los demonios creen y van a ser condenados. ¿Usted quiere unirse a ellos? Porque su fe no obra, porque su fe no es coherente con sus acciones, porque dice creer una cosa y hace otra, y aún más porque cuestiona a otros pero no se mira a sí mismo.
No es simplemente decir yo creo, es caminar en pos de esa fe, yendo hasta donde el Señor quiere que cada uno llegue, yendo hasta donde el Señor ha establecido, para que en verdad seamos confirmados como hijos de Dios. Por eso dice la Escritura: el que persevere hasta el fin, este será salvo. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si siembra para su carne, de su carne recibirá corrupción. Si siembra para el Espíritu, del Espíritu recibirá la vida eterna. Necesitamos confirmar nuestra fe para realmente mostrar si somos del Señor o no lo somos. Luego esto nos lleva a lo siguiente: entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. La respuesta del Señor confirma lo que hay en los corazones y responde a su verdadera necesidad. Para entenderlo, permítame usar la ilustración con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo estaba en agonía en el Sermón del Monte, en el Getsemaní, ora al Padre diciendo: Padre, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué hizo Dios? No la pasó, sino que le dio la fuerza para beberla toda. No la pasó, sino que le dio la fuerza para beberla toda. ¿Fue solo el caso del Señor Jesucristo? No, también fue el caso del apóstol Pablo, también fue el caso de los profetas. No los libró de sus enemigos, los expuso al maltrato y al vituperio, pero les dio la fuerza para resistir hasta el fin. Si alguno quiere que sea a su manera, entonces se equivoca. Su fe es falsa, porque usted es su propio Dios. Porque si no es a su manera, entonces no es. Bueno, entonces déjeme decirle: usted es su Dios, sígase a usted mismo. Pero si usted quiere en verdad seguir al Señor, es necesario que entienda que debe conformarse a su voluntad, sea la cual Él disponga, Dios disponga. Y en muchos de los casos vamos a ser probados en medio de las circunstancias para evidenciar si realmente somos del Señor. Y si en verdad lo somos, recibiremos la fuerza en medio de nuestra debilidad, como lo dice el apóstol Pablo, o como lo dice Dios mismo al apóstol Pablo: porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Estos lograron ser sanados, que es indudablemente maravilloso, pero eso no fue lo mejor. Lo mejor fue que fueron salvados de la perdición eterna, y eso es millones de veces mejor. Quizás hoy algunos se detengan en los beneficios temporales, querrán comodidad económica, querrán comodidad familiar, querrán comodidad laboral, emocional y de todos estos tipos. Pero esto es solo temporal. Y es evidente
que lo eterno es mucho más valioso. Y eso eterno es lo que marca la vida de los hombres. Es lo que hace la diferencia entre los que se salvan y los que se pierden. Es lo que permite mirar a Cristo aguardando por su iglesia. Es lo que permite entender que todo lo de este tiempo es pasajero, pero que lo del Señor es lo eterno. Y es allí donde hay que hacer tesoros, y es allí donde hay que trabajar, y es allí donde encontraremos verdaderos resultados. Podemos ver que en la vida de estos hombres lo eterno pesó de tal manera que estuvieron dispuestos a dar testimonio aun cuando se les había manifestado que nadie lo supiera. Note lo contrario a este tiempo. En este tiempo se les pide a los hermanos que manifiesten el Evangelio, que prediquen en sus familias, que hablen donde quiera que estén, y les sucede lo contrario. Callan, en muchos casos dan mal testimonio, en muchos casos son instrumentos de Satanás para hundir más a los que están perdidos. Note la diferencia del resultado de la fe y de la obra de salvación. Aquel que ha sido salvado y ve la gracia de Dios sale y manifiesta a los que están alrededor y tiene un compromiso en su vida con ellos, porque sabe lo que piensa el Señor Jesucristo de los que hacen tropezar a los más pequeños. ¿Y qué es lo que piensa? Que es mejor que se ate al cuello una piedra de molino y se tire al mar. En otras palabras, es mejor que se muera. ¿Por qué? Porque su infidelidad contribuye a la perdición de todos los que están alrededor. Pero en contraste, como nos lo muestra el texto, la fidelidad de estos hombres contribuyó a que todos por aquella tierra conocieran del Señor Jesucristo. Todos por aquella tierra supieran del Señor. La pregunta ¿es su fe consecuente con la predicación del Evangelio donde quiera que usted va? ¿Es su fe consecuente con las acciones que usted realiza en su casa, en su trabajo y donde quiera que camina? ¿Pueden los que están alrededor decir, en verdad, ese es un cristiano o esa es una cristiana? O al mirarle dicen, qué bueno es vivir apartado de la fe. Lo que sí es para ser como esa persona, yo prefiero quedarme en el mundo. ¿Cuántos con soberbia asumen una posición necia y dicen, pues es mi vida, en mi forma, yo vivo mi fe a mi manera? Déjeme decirle que eso no es así. Déjeme decirle que la fe demanda obras y que de hecho si usted la niega habiéndola conocido es digno de mayor condenación. Y la Biblia enseña claramente que aquellos que habiendo conocido rechazan luego el Evangelio son dignos de mayor condenación. Es decir, esa persona que hace eso es digna de mayor repudio, de mayor rechazo, porque sus acciones lo que hacen es pisotear, según la Biblia, la sangre de Cristo. Pero pensemos que no es así. El Señor confirma su obra en cada uno. Y eso nos lleva a la parte final del texto. Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa, pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra.
La evidencia de la obra de Cristo está en la exaltación de Él y de su reino. Somos nosotros los que hacemos que el reino de Cristo sea exaltado, sea reconocido, sea destacado de alguna manera entre los que nos rodean. Estos lo hicieron. La pregunta es: ¿nosotros qué hemos hecho? El apóstol Pablo decía: porque he llenado toda Asia del Evangelio. Usted puede decir siquiera eso en su casa. Mis hijos conocen, gracias a la obra que he hecho con ellos, el Evangelio. Saben cómo vivir para el Señor. O más bien, mis hijos ni siquiera esperan ser cristianos. Mis hijos ven en el Evangelio una burla porque yo soy el peor ejemplo. ¿Qué puedes decir? ¿Cómo se relaciona esto con el auditorio judío, con aquellos que van a leer estas cosas? Se relaciona mostrando de que Cristo se manifestó a ellos, se les presentó, les dio la posibilidad de conocerle, de buscarle, de seguirle, y ellos lo rechazaron. Pero que aún así Él les dio testimonio de las personas más sencillas, más humildes, quizás a sus ojos más insignificantes, para que se dieran cuenta que era posible caminar con Él. Que si lo rechazaron fue porque definitivamente no quisieron en su corazón buscarle sinceramente. Aquel que dice que es muy difícil, sí, en parte tiene razón, pero debe comprender que la fuerza de aquellos que siguen a Cristo no se encuentra en ellos mismos, se encuentra en aquel que es capaz de sostenernos hasta el fin. Entonces, ¿de dónde viene nuestra debilidad? De la confianza que tenemos en nuestras propias fuerzas. Si usted quiere saber acerca de por qué su infidelidad, su inconstancia, su necedad, la respuesta está en que usted está confiando más en usted mismo que en el Señor. Usted ha querido hacer las cosas por sus propios medios, ha querido librar la batalla con sus propias armas, ha decidido ignorar voluntariamente el obrar del enemigo y se ha ido como si fuese posible por su propia cuenta. Pero permítame recordarle las palabras del Señor: porque apartados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué ha logrado cada uno en sus propias fuerzas? Nada. O muéstrenos, por favor, las evidencias de lo que ha logrado en sus propias fuerzas. Muéstrenos de qué manera puede gloriarse en su capacidad. Y si no lo hay, no hay una victoria, no hay un fruto, no hay un resultado, ¿por qué persevera en ello mismo? ¿Por qué no confía en el Señor y deja que Él le guíe, que Él le asista y le muestre la forma en la cual debe de andar? Deje de resistirse y entréguese verdaderamente a Jesucristo. Deje que Él sea su guía, que Él sea su luz, que Él sea su camino, y confíe que Él puede obrar en su necesidad. No desmaye hasta ver el resultado de la obra de Cristo en su corazón, primariamente en su corazón, más que en cualquier otra cosa, porque es desde allí, del corazón, donde vienen los problemas, las guerras, el pecado, las traiciones y todas aquellas cosas que nos separan de Dios. Entreguemos
nuestro corazón al Señor, pongamos en Él nuestras cargas y dejamos que Él nos guíe y nos lleve según su caminar. Esto fue lo que hicieron estos dos ciegos y alcanzaron la victoria, no solo temporal, sino eterna. Permítame recordarle, nuestra meta no es una victoria temporal, es una victoria eterna, donde esperamos encontrarnos con Jesucristo. Tenga en su mente eso, que lo temporal no lo confunda o lo desvíe del verdadero propósito. Que lo temporal solo pueda verse como la herramienta que Dios usa para conformarlo cada día a Cristo, pero siempre que nuestra mirada esté en lo eterno, allí donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre, para que en ello cobremos ánimo y perseveremos en la carrera que comenzamos, la carrera de la fe, en la cual es necesario que continuemos y terminemos cada uno de nuestros días. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias.